Quinta carrera del año y hay que ver qué es lo que hemos aprendido. Que ya te digo una cosa, Chris. Ya van siendo bastantes carreras y ya vamos viendo un dibujo claro de la situación. Sí, vamos aprendiendo ya cosas que nos van a servir para todo el año. Me da la sensación, Giorgio. Creo que estamos viendo la radiografía verdadera de este Mundial 2025. Y eso yo creo que mola. Y una de ellas es una circunstancia que nos habían vendido durante todo el año y es un precepto con el que nosotros hemos analizado también las carreras, pero viendo Japón, luego viendo Bahrein, viendo sobre todo lo que ha pasado en Arabia Saudí, yo creo que como tú tienes puesto en tu primer titular, Chris, quizá hay que empezar a preguntarse si el RB21 es tan malo como parece, ¿no? A ver, desde luego en Arabia Saudí no fue nada malo el coche. De hecho, esa ventaja enorme del McLaren que les permitía a McLaren regalar o no pelear ciertas victorias, ¿no? En aras de la paz interna del equipo, bla, bla, bla. Desde luego no es lo que vimos el fin de semana pasado. Y creo que puede ser también lo que veamos en otros circuitos. Es decir, un Red Bull que esté en condiciones de pelear de tú a tú con el McLaren. Al menos uno, ¿no? Al menos el de Verstappen. ¿Qué es de coche? ¿Qué es de piloto? Lo que es evidente, y lo vimos en Bahrein, es que si no hay algo de coche, por mucho piloto que haya, no hay pelea por la victoria. Y aquí la hubo, y la volverá a haber, porque circuitos donde la degradación sea limitada, sobre todo con estos neumáticos de los que hablaremos luego, y con determinadas condiciones de curvas, ¿no? Tipo de curva, ahí sí que está el Red Bull. Y todo esto sin haber llegado al momento clave de la temporada, el primer momento clave de la temporada, o uno de los primeros, que es el Gran Premio de España. Con lo cual, cuando... Esto ya lo dijimos la semana pasada, Sí. que Verstappen sí que estaba. Él decía que no estaba para pelear por el Mundial y nosotros dijimos que sí que estaba. Y sinceramente, yo lo sigo diciendo. Sigue estando. El coche estaba, el de Verstappen sobre todo, pero incluso el de Tsunoda, en carrera no lo pudimos ver. El pobre la lió en la primera vuelta. Pero excepto en la clasificación, cuando cuenta que estuvo a 9 décimas de su compañero, incluso Tsunoda estuvo por ahí dando guerra. Es decir, sí, un coche crítico, pero bueno, los mínimos sí los tiene. Y cuando estaban los de Verstappen puede pelear. Con lo cual, mucho cuidado con eso, porque tenemos Mundial. Yo creo que es una de las grandes cosas que nos llevamos del Gran Premio de Arabia Saudí. Hay grandes premios en los que Red Bull va a estar, se va a pelear, Verstappen va a estar y nos va a dar carreras en las que, bueno, podría haber ganado, ¿eh? Si no hubiera ocurrido lo de la primera curva, podría haber peleado por la victoria. Perfectamente. Por cierto, de eso me imagino que se ha hablado mucho. Podría ser otra de las de las encíclicas, ya que estamos con el tema papal, ¿no? Hablar sobre las penalizaciones, los adelantamientos en primera curva, los límites de pista, las sanciones de la FIA. ¿Qué quieres que te diga? No sé qué has defendido tú, porque yo he estado haciendo cosas productivas en lugar de escucharte, pero, Gracias. Pero para mí la sanción estuvo bien puesta. Creo que si hubiera sido otro piloto, a lo mejor le hubieran dicho, oye, devuelve la posición y aquí paz y después gloria. En el caso de Verstappen, yo creo que traía deberes pendientes de, por ejemplo, el Gran Premio de Estados Unidos del año pasado, y dijeron, esto es sanción y punto. Y ya está, y sanción. Me parece una mierda el reglamento, perdón, y por tanto, con ese reglamento en mano, la sanción está bien puesta. Yo nunca habría puesto una sanción, pero porque nunca habría permitido que Piastri hiciera lo que hizo. Pero sí que hay una cosa, han tocado a Verstappen este año, y el año pasado no se atrevían a tocarle. ¿Te refieres a frenar al límite de...? A no dejar espacio en el exterior a otro piloto. Yo es que de verdad que lo de los paralelos... Si tú no dejas el espacio del ancho de un coche entero, o sea, lo que no puedes es darle a Verstappen la excusa para que se vaya fuera de pista, porque sabes que te la va a coger. Y lo hizo Piastri. Bueno, a ver, aquí hay un tema. Hay un Verstappen que frena sabiendo que se va a salir, ¿eh? Y un Piastri que dice, yo no voy a dejar que Verstappen me coja la cuerda exterior porque luego tiene el interior para la curva, para la siguiente curva. Si Verstappen frena en el mismo sitio que Piastri, la curva es de Piastri.
Y más tarde no podía frenar, porque si frenaba más tarde se iba fuera. Y se fue fuera. Yo me habría gustado ver si Piastri. A mí me habría gustado ver si Piastri le deja hueco, si Verstappen hacía o no la curva. No, es imposible. Es imposible. Piastri entra en el límite. Piastri no podía ir más a la izquierda. Y el otro le frenó más tarde para recuperar una posición que había perdido. La había perdido en la salida. Entonces, luego, los milagros no existen. Bueno, para canonizarte tienes que demostrar 2. Verstappen ha demostrado unos cuantos, ¿eh? Es verdad. Verstappen ha demostrado unos cuantos. Como mínimo cerca de la beatificación. Yo, sinceramente, lo que habría hecho es manga ancha y decirle a Max, devuelve la posición. Meterle 5 segundos. Yo le habría pedido que devolviera la posición. Meterle 5 segundos, yo te digo que está pagando algo más que lo de Piastri. Eso sin duda. Lo que no sé, y ahora nos hemos desviado, pero quiero entrar un momento en este debate, no sé qué estaba pagando Lawson, por ejemplo. Porque meterle 10 segundos a Lawson por eso. No, bueno, meterle 10 segundos a Lawson por eso es como castigar al novato. Y al novato fogoso, además, ¿no? Lenguaraz, no sé qué, tal. Entonces dices, bueno, pero no hay una penalización clara entonces para cada hecho. Sí. Y yo te diré, hasta cierto punto, siempre hay un margen de interpretación. ¿Qué interpretas? Si el hecho es el hecho. Bueno, la mayor o menor gravedad, o hay un margen. De hecho, eso de dejar pasar antes de que te metan la sanción, ¿eso en qué punto el reglamento lo pone? Bueno, es el mercadeo que hacen siempre. Pero es el sentido común que tendría que aplicarse en el reglamento. Si a mí me parece bien eso. Yo a priori estoy de acuerdo también. Necesitas un muy, muy buen director de carrera. No quiero descalificar al actual. Lo que sí te digo es que me parece un poco ridículo que ahora la prensa británica esté poniendo o subiendo al reino de los cielos a Charlie Whiting. Charlie Whiting ha metido gambas de primer nivel. A lo que pasa es que ahora todo lo que toque Charlie Whiting ahora es obra divina. Pero antes no. Y yo creo que no, ni ahora ni antes. Mira, dime. No, que quiero decir, creo que no debemos dejarnos llevar por sentimentalismos. Estoy de acuerdo. Nos ha salido, sin buscarlo, nos ha salido otro titular. Creo que lo de la sanción de 5 segundos no vamos a estar de acuerdo. Me estoy dando cuenta de que soy de los pocos que defiende que para mí no era sanción. Para mí era pedirle devuelve la posición e insiste en que le devolvieran la posición. Y entonces, si no lo hace, sí que sancionar. Pero a lo mejor también a Piastri yo le habría metido un warning o un toque. De chaval, 2 coches en paralelo. Bueno, 2 coches en paralelo hasta cierto punto. O sea, ahí un piloto yo creo que lo tiene muy claro. Sí, es que tú puedes ponerte en paralelo. Tú puedes llegar a ponerte en paralelo haciendo algo que si hubiera un muro no puedes hacer. Pero si luego Verstappen hace la curva por dentro y le adelanta, ole por él que ha recuperado la posición. Pero que si no la hace, que no lo podía hacer. Pues entonces Piastri que se cubra. Que se cubra él de un posible... Tú respóndeme lo siguiente y respóndeme con sinceridad. Dime. Y si Verstappen sale segundo en un gran premio, Piastri sale primero, y llegan así a la primera curva, ¿qué hace Verstappen? Verstappen se va él fuera seguramente. Exacto. No es ya lo que hizo Piastri, hubiera hecho peor. No, se habría saltado él también el límite, sí. Entonces, hay un punto en el que o cambias el reglamento y determinas que, bueno, pues que hay que ver mediante telemetrías qué se hace, lo razonable, lo que no es razonable. La frenada de Verstappen, para mí, por fuera, no era razonable. Le ganó demasiado terreno. Demasiado terreno. O sea, porque le ganó demasiado terreno a un coche que hizo la curva de milagro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sí. Entonces no puede colar, porque si cuela eso, cuela como coló el año pasado lo de Austin. Y eso es feo para la Fórmula 1, eso es malo para la Fórmula 1. Lo de Austin del año pasado es malo.
Absolutamente. Y por eso lo de Austin del año pasado se tenía que haber sancionado todavía con más gravedad. Y no teníamos que haber entrado nunca en esta tontería de regla de Verstappen que se hace por su culpa desde el 21 de, bueno, el que esté por delante en el vértice, pues es el que tiene la curva y tiene derecho a echar al otro. No, tío. No tienes derecho a echar a nadie. Punto. Vete a ver el DTM, vete a ver la Indy, vete a ver otros campeonatos y dónde ves paralelos. Y vete a la Fórmula 1. ¿Y qué hace? ¿Cómo juega cada uno? Claro. En la Indy no hubiera pasado eso. Alex y Rosenquist fueron, ¿no? El otro día en Thermal. Sí. Estuvieron media vuelta en paralelo. Que se salía alguno un poco por fuera de la línea blanca, tal. Coño, es normal. Y Arnoux y Villeneuve también se salían. Pero se daban espacio el uno al otro. Sabían bailar juntos. Esa es la cuestión, que hay una parte como de buena fe, ¿no? De lealtad al rival que Piastri hizo método Verstappen. Sí. No, entonces, tienen muy poquito que echarse en cara, ¿sabes? Y Verstappen lo mejor que pudo hacer es lo que hizo, que fue callarse. Y si hay que cambiar algo, hay que cambiarlo en el reglamento y hay que cambiarlo bien cambiado. O en los circuitos y poner grava, como dice JM Garzo. Correcto. Y pones un natural deterrent, que dicen los ingleses. Un obstáculo natural. Y a ver si Verstappen alarga entonces la frenada tanto. Claro, entonces igual dice, oye, alarga un poquito menos. Tenía mejor salida el otro y punto. Y ya le pasaré. Que creo, y vuelvo con esto al punto de que el Red Bull no es tan malo como parece, creo que podría haberle peleado. En un circuito donde el DRS cuenta tanto, creo que podría haberle peleado con una degradación tan baja. Podría haberle peleado la victoria y hubiera sido maravilloso. Pero entonces, fíjate... Sí, ¿fue mala la sanción para la emoción del Gran Premio? Sin duda. Pero ¿tú sabes cómo se evita eso? De una forma muy sencilla. Primero, no saliéndote. Y segundo, si haces la Verstappen, que oye, que si quieres ser a lo mejor un campeón hoy en día tienes que hacer eso. Si yo tampoco quiero defenestrar a Verstappen, muy lejos de mi voluntad. Ya he hablado sobre Verstappen 1000 veces, sobre qué pienso de él como piloto. Pero entonces, si eres un tipo leal, no te quedas primero después de hacer eso. Esa es la cuestión. Yo ahí estoy de acuerdo. ¿Le hubieran puesto la sanción? No. Si él deja pasar, no le ponen la sanción. Pero si él no deja pasar y encima por la radio mandando mensajitos, no sé qué, hombre, que no nos chupamos el dedo. Mira, entonces, yo ahí sí estoy de acuerdo. Yo habría insistido en que le pusieran, en que hubiera devuelto el adelantamiento. Que a lo mejor le dijeron a Max, devuélvelo, y él dijo no, y entonces dicen, pues 5 segundos. Ahí estoy de acuerdo con la sanción. No ha trascendido. Además, en el caso de Red Bull, hoy en día, darle una orden de este estilo, o ni siquiera una recomendación a Verstappen de ese estilo, tiene unas implicaciones importantes, ¿no? Sin duda. Por la tensa relación que hay ahora mismo. Hay una relación de mutua conveniencia, pero al mismo tiempo como de desigualdad de poder a favor de Max, porque el Red Bull quizá no sea malo, pero Max es el mejor. Entonces existe un cierto desequilibrio. Puedo entender que haya habido hasta cierto miedo por parte del equipo a decirle algo así. Pero bueno, ahí está el verdadero campeón. Para mí, está ahí. Lo dejas pasar y luego ya lo machacarás. Si tienes ritmo, si crees en ti y tal, pues hubiera podido suceder. Así no pudo suceder. Siempre nos quedará la duda de cuál era el verdadero ritmo de Piastri, ¿no? Sí, pero fíjate que estamos hablando del duelo Verstappen-Piastri, de que el primer titular es, oye, SRB21 va bien. Y lo que hemos visto en Arabia Saudí es un tío como Piastri, que vale, ya lleva 3 años en Fórmula 1 y aquí somos los primeros que ya no compramos la excusa de no, es que es el rookie. No, de rookie nada. Pero bueno, primera vez que está luchando por un campeonato, igual que hizo un poco Norris el año pasado. ¿Qué diferencia? ¿Cómo ha luchado Piastri contra Max y cómo luchaba Norris contra Max el año pasado? Eso da para titular también, ¿eh? Sin duda. Probablemente Norris le hubiera dejado el espacio a Max y Piastri no se lo dejó. Porque sabe cómo es el otro y son muy parecidos. Entonces, ¿qué haría yo? Esto, pues vale, yo reacciono como haría yo. No hay más. Sí. Piastri ha demostrado que este año tiene la mano ganadora.
No digo que a Norris se le haya olvidado pilotar. Recordemos, una vez más, 20-4 el año pasado en clasificaciones contra Piastri. Por delante, por supuesto, en el Mundial, holgadamente, Norris de Piastri. A Norris no se le ha olvidado pilotar. Pero lo que es obvio es que tiene una mentalidad distinta y es una mentalidad menos ganadora en la Fórmula 1 de hoy. Piastri tiene una mentalidad muy similar a la de Max. Tiene una frialdad incluso superior a la de Max, una frialdad que llega a asustar a veces. Y capitalizó de una forma extraordinaria el potencial suyo y de su coche. La verdad es que lo hicieron muy bien. Y esto va en paralelo con todo lo contrario, con un Norris que mete la pata en clasificación, que sabe que se la está jugando, que no se está jugando solo una clasificación, que se está jugando un honor, un orgullo, un estatus. Y lo perdió el sábado y además el domingo no pudo recuperarlo. No tenía una papeleta nada fácil, por además algunos elementos que analizaremos, que también aprendimos en Arabia Saudí y analizaremos un poco más tarde. Pero lo que dependía de él tampoco resultó especialmente brillante. Y me refiero, y esto forma parte de su caída, para mí es la puntilla cuando está peleando con Hamilton. Y por favor. Y 2 veces. Tropieza 2 veces con la misma piedra. 2 veces con lo del DRS. El peor Hamilton desde que yo tengo uso de razón, además, ¿eh? Ha tenido algún año complicado en el pasado también, ¿eh? 2011 no fue precisamente maravilloso. Pero desmotivado, o sea, fuera de onda. Fuera de onda, fuera de punto. Está, sí. ¿Y qué pasó? Pasó que cometió el mismo error 2 veces seguidas, con un coche ampliamente superior, con una vuelta entera para pensar. Si no te da para pensar lo suficiente en esa vuelta, una vuelta larga de 6 kilómetros además, es que algo falla, ¿no? Estás aturullado, estás bloqueado. Y yo creo que esa es la situación de Norris. Y cuando estás bloqueado es difícil que puedas pelear por un campeonato del mundo. Sobre todo cuando tienes un coche que te va peor que a tu compañero de equipo, y eso lo hemos visto no solo en McLaren, lo hemos visto en otros equipos en los últimos años. Y si te va peor, te va peor. Y es una pelea desigual y casi injusta, ¿no? Porque dices, oye, tengo los mismos medios que mi compañero, pero no casa con mi forma de pilotar, voy peor. Y con otro coche iría mejor o igual. Pero son las cartas que tienes, ¿no? Si eso es capaz de bloquearte, pues quizá entonces es que no seas material de campeonato del mundo, ¿no? Yo creo que ese error le costó un podio y le costó, no quiero decir vergüenza pública, ¿no? Pero otra X. Mientras tanto, pues ya vimos a Piastri, que le dio a Verstappen de su propia medicina, que no puso un dedo fuera de sitio y consiguió los 25 puntos y comandar con 10 el campeonato, con ya 3 victorias, y a pesar de lo de Australia, que fue francamente desafortunado, es un cambio de ciclo. Sí. ¿Es el sorpaso? Puede ser el sorpaso. Viene Miami. Si en Miami es casi punto de partido para Norris. Si en Miami Norris no hace lo que hizo el año pasado, y eso que el año pasado, pues bueno, también se coaligaron ahí una serie de elementos a favor de Lando, pero o Lando da un mazazo en Miami porque moralmente se venga arriba, porque los buenos recuerdos, por lo que tú quieras, o se acabó. Más titulares, que nos quedan un poco de la zona media hacia atrás. Qué bonito es, qué pena es ver a Norris no sonreír. Qué bonito es haber visto la sonrisa de este tío después del final de la carrera. Y conocemos bien a Carlos, Chris. Sí. Esos ojos ya decían otra cosa, ¿eh? Sí, los ojos, chico, nunca mienten. Esos ojos decían otra cosa.
Efectivamente, Carlos ha llegado, ha vuelto, podríamos decir. Ha llegado a Williams, ha vuelto a ser el que era y de algún modo tenemos que darle la razón. Se la veníamos dando ya desde el principio. Nosotros confiamos, ¿no? Que no es que Albon fuera medio segundo por vuelta más rápido que Carlos, que estábamos viendo verdaderamente un proceso de adaptación, que no era una excusa para proteger al españolito, sino que realmente estaba aprendiendo, ¿no? Como por otro lado, ¿quieres que repasemos pilotos que han llegado a equipos? El caso de Tsunoda no lo trataremos, de Lawson, por supuesto, a otra cosa, pero Antonelli, sí, de acuerdo, es debutante. ¿Y Hamilton también es debutante en Ferrari? No. Y está costando llegar. En el caso de Hamilton, es que él mismo está hablando de que todo el año va a ser así. De algún modo está dando prácticamente por perdido el año. Cierto es que Hamilton a veces es un poquito histriónico. Luego, si encuentra el hilo, no ha ganado 7 mundiales por casualidad ese hombre, ¿eh? Yo, igual que no creo a Verstappen cuando dice yo no puedo pelear por el mundial, tampoco creo a Hamilton, que de algún modo me da la sensación de que también quiere quitarse un poquito de presión, porque ya la prensa italiana ya está utilizando palabras como desilusionante, como inesperado, y todo eso no hace bien a nadie. Por mucho que hayas ganado muchos mundiales, eso no te ayuda. Con lo cual yo creo que las declaraciones de Hamilton son también una forma de decir, oye, dejadme en paz, ya iré llegando. Pero bueno, volviendo a Carlos, y decías, no, de la mitad de parrilla para atrás. No, cuidado. Este tío clasificó sexto. Y terminó octavo la carrera. De acuerdo que no estaba Tsunoda, de acuerdo que no estaba Gasly, pero viendo el ritmo que tenía Carlos durante el Gran Premio, y no es el del último stint cuando le estaba dando el DRS a su compañero para protegerlo, a él y a sí mismo, voy a decir, de Hadjar, creo que ese ritmo no era precisamente el de décimo, era un ritmo de un octavo y cerca de un séptimo, era un ritmo similar al de Hamilton en el segundo stint. Fue una carrera muy buena. Y sobre todo, lo más importante, yo, más allá del ritmo, me quedo con que en Bahrein, que era la primera vez que Carlos estaba en una carrera en esa zona media tan de mordisco, con Antonelli, con Tsunoda pegándose. El segundo liderato, que digo yo, el segundo liderato. Bueno, era la primera vez y bueno, hubo un error de Tsunoda que le revienta el coche a Carlos y luego Carlos, pues como un poco también ya desbocado, se obcecó, sí, desbocado. Bueno, es la primera vez que se ve en esas. Segunda vez, no es nada fácil aguantar 11 vueltas como aguantó Carlos, dándole DRS a su compañero Albon, no secándose con el ritmo de Hamilton delante o con los de delante, como decía él el sábado, porque esto va a matar los neumáticos. O sea, que ahí también ha habido un aprendizaje. Ha sido una carrera lo que le ha costado adaptarse ahora a lo que son los objetivos de este Williams. Sin ninguna duda. Y nos habla de la inteligencia del personaje, ¿no? Más allá de sus cualidades con el volante en la mano, que no son nada malas, pero esa cabecita piensa y piensa bien. Y si vemos los resultados de Williams este año, si vemos que está quinto en el Mundial de Constructores, pues a lo mejor hay que empezar a pensar que acertó con el cambio de equipo. No, tiene toda la pinta. Por supuesto, él hubiera preferido continuar en Ferrari, a pesar de todo. Pero como eso no era una opción para él y en los equipos top no lo querían por unas u otras causas, pues parece que ha acertado con lo de Williams. Absolutamente. Siguiente titular. ¿A ti te gustó la carrera? A mí me pareció una carrera de 7. Carrera de 7. Pero... ¿La habéis puntuado vosotros? Yo no la puntué, Martí me parece que le dio un 7 o una cosa así. Pero empiezo a ver una tendencia, y veo que tú también, que no me mola nada de este año, que es adelantamientos los justos. Los justos. Parece que estamos volviendo, ¿no?, a una época que ya conocíamos, la del aire sucio. Ay, estos coches, que claro, dejan aire sucio, entonces no puedes acercarte. Si no puedes acercarte, no puedes adelantar. Y esto lo combinas con unos neumáticos que cada vez son mejores por varios motivos. O sea, no hay un solo motivo por el cual los neumáticos son mejores. No nos engañemos. No es que Pirelli ha dicho, vamos a hacer unos neumáticos que no se acaben nunca, para, por si nos vamos de la Fórmula 1, dejar un buen sabor de boca. Que podría ser. Pero creo que ahí no está la clave.
Obviamente, Pirelli ha hecho mejores los compuestos de 2025. Son compuestos que duran un poquito más, degradan un poquito menos. Pero sobre todo yo creo que hay unos coches que son cada vez mejores. Entonces, como son cada vez mejores, también degradan menos el neumático. Sí. Son capaces de ir más rápido, muy rápido, muy rápido. No sé si quizá hasta demasiado rápido, no lo sé. Yo ahí conozco tu perspectiva, ¿no? Tú dirías que sí inmediatamente. Sí. Yo no lo tengo claro. A mí me gusta que ver que hacen cosas que no están al alcance del resto de la humanidad. Que un coche que te destruye como piloto porque va todo demasiado rápido para tu cerebro, ¿no? Que con un coche más lento podrías estar ahí y con un coche más rápido no puedes estar ahí. Lo que le pasó en su día a Jolyon Palmer, por ejemplo. Sí. Un tipo muy inteligente, además una persona súper afable, un buen periodista, me atrevo a decir, pero que encontró su límite cuando hubo un cambio de normativa en la Fórmula 1 y los coches se volvieron más rápidos. Y ahí estuvo su límite. Antes sí y después no. Pues con los coches de ahora yo creo que sean rápidos tiene su reverso tenebroso, pero también tiene una parte brillante. Aquí el problema es que sean rápidos o sean lentos se tienen que poder adelantar. Eso. Y con un reglamento sobre el que se trabaja año tras año, mes tras mes, día tras día, hora tras hora, con túneles de viento, con la última triquiñuela. La última triquiñuela siempre va a ser, digamos, más compleja. Y si es más compleja, si tienes un coche delante que te estropea el aire, te va a afectar más. Es así de claro. En 2022 no pasaba y el reglamento era el mismo. ¿Por qué? Porque estaba todo más a lo vasto, más a lo bruto. Todavía no se había desarrollado el detalle. Entonces no llegaba a perjudicarte tanto. Por no hablar de que habrá un componente incluso deliberado. Con el anterior reglamento sabemos a ciencia cierta que se generaba aire sucio adrede para que el coche de detrás no pudiera adelantarte. No me extrañaría que en este hubieran llegado a ese punto también. Y eso ocurre, eso es la parte negativa de un reglamento que te lleva a converger en un rendimiento muy similar entre los coches. Sí, son súper similares, pero es lo de siempre. También es más selectivo. Y un coche más llevado al detalle desde el punto de vista aerodinámico va a depender más del aire limpio. Y eso es lo que está pasando. Por eso les cuesta más adelantarse. Si combinan las dos cosas, ¿no? El neumático de mejor rendimiento en cuanto a degradación, no hablo en cuanto a prestaciones, y la cuestión aerodinámica, pues tienes unos coches que para adelantarse son peores. Y eso hace que las carreras sean menos atractivas. A mí me parece increíble que nos vendieran que este reglamento de 2022 era el reglamento por el espectáculo, los primeros coches hechos para poder luchar rueda a rueda y adelantarse, y estamos peor que en el 21. Bueno, yo no sé si estamos peor que en el 21, ¿eh? Yo creo que no. Pero estamos peor que en el 22, eso no hay ninguna duda. Y en el 22 sí hubo un contraste respecto al 21. Sí, tampoco tengamos la memoria tan corta. Pero mira por dónde nos han llevado. Eso es la historia de nunca acabar. Eso es un ciclo más. ¿Me dejas tirar un rencor, una bandera del ventajismo muy retroactivo? Increíblemente retroactivo. Siempre. ¿Sabes cuál es el pecado original? Que esto, no sé si lo he dicho alguna vez y lo llevo defendiendo un montón de tiempo. ¿Sabes cuál es el error original? Es Colin Chapman, 1968. No me voy a ir tanto. Pero es reglamento 2017. De ahí nace todo. Para mí, de ahí nace todo. ¿Que los coches del 16 eran feos como piedras? Sí. ¿Que eran 3 veces más caros que un GP2 y a veces incluso más lentos? También. Se adelantaban. Y eran todavía pequeñitos. Para mí el error es ese. Yo creo que eran mejores en ciertos matices, pero creo que tampoco era fácil adelantarse. Nunca lo ha sido, pero por lo menos eran más pequeñitos y había más opciones.
Y tú fíjate, Giorgio, en 2009 ya hicieron un cambio de reglamento importante, que luego con la prohibición de los repostajes en 2010 pues ya se consolidó y que nos llevó hasta 2014 con el cambio de motores, pero aerodinámicamente los coches responden a un canon desde muy atrás. Y en 2009 también simplificaron muchísimo los alerones, no sé si te acuerdas, respecto al 2008, aquel de los super aletines. Bien, ¿cómo llegaron a 2013? Otra vez llenos de aletines y otra vez los coches complicados de adelantar. Es un poco lo mismo. Creo que es un poco lo mismo. 2014, pues en 2016, peor. En 2017 lo cambian, iba a ser maravilloso. No fue maravilloso. El alerón delantero era la pieza clave del diseño de los coches de Fórmula 1. Y eso no venía de 2017, ¿eh? Antes ya era así. Sí. Antes ya era así. Y es el problema. Y tú lo dijiste una vez. Si quieres que se adelante de verdad, que quiten el alerón delantero. Eso es. Eso es lo que... ¿Cuántas veces tuvimos esa charla con Alex Burth, por ejemplo? Que luego tuvimos la ocasión ahí de darle la enhorabuena porque le habían hecho caso, ¿no? Porque en 2022 iban a cambiar las cosas. Bueno, pues llegamos a 2025 y otra vez los coches son críticos. Es lo que hay. Lo volveremos a intentar, con más o con menos éxito, ¿no? Me imagino. Y volverá a pasar. Con la aerodinámica móvil es que ya no me atrevo a decir absolutamente nada. Es que ya... Bueno. Una locura. Es simplemente una locura. Eso lo considero simplemente una locura. Eso da miedo. Pero en lo que nos atañe, claro, coches muy complejos, difícil de adelantar y unos neumáticos que son demasiado buenos y fuerzan a que todas las carreras sean de una sola parada. Claro. ¿Es culpa de Pirelli? Como he dicho antes, yo creo que mayormente no. Que Pirelli sabría hacer neumáticos todavía mucho mejores, que neumáticos como los de Pirelli o mejores que los de Pirelli son alabados en el Mundial de Resistencia y eso sí que son neumáticos, ¿eh? Y bueno, lo que ocurre es que degradan menos, que son menos sensibles a los cambios de temperatura, que tienen una ventana de operación mayor y que son más duros. Pero Pirelli, recordemos que básicamente hizo lo que le mandaron de inicio, entonces eran terribles porque se degradaban mucho. Porque los pilotos lo único que tenían que hacer era conservar. Ahora que los pilotos tienen que conservar menos y pueden tirar más, también son malos. Quiero decir que eso es el cuento de nunca acabar. En el fondo, que sea necesario tener un juego estratégico para que las carreras sean buenas, no es una buena noticia. Las carreras tendrían que ser buenas sin necesidad de que los pilotos tengan que ir conservando o que haya algunos que se caigan por el lado, ¿no? Por degradar el neumático más de la cuenta. Y que entonces no está peleando un piloto contra otro, está peleando un neumático contra otro. Entonces, bueno, ya son maestros de la conservación. Y luego no, es que claro, te ha salido el safety car, has conservado más que el otro, al que tenías a 10 segundos lo tienes al lado y claro que lo vas a adelantar. Pero ¿es eso lo que queremos? Quiero decir que son ¿cómo te diría? Tópicos literarios. Está el Vita Flumen, el Carpe Diem, ¿sabes? Y el neumático dura demasiado. Estamos siempre con lo mismo. Pero, por supuesto, ahora, a efectos inmediatos, es un contra. Pero, ¿qué es lo que pasa? Me refiero, que está muy bien también lo de que neumáticos que degraden más y volvemos a lo de 2012-2013. Espérate, que lo que ves son muchos adelantamientos. Sí, no son adelantamientos reales. Son porque cada uno está en una fase diferente de la carrera. Porque los adelantamientos muchas veces son en boxes. No ves el adelantamiento en pista siquiera. Y si comparas al final el resultado de llegada con el resultado de salida, hay veces que no es tan diferente. Solo que en medio pues ha habido mucho cambio porque unos han degradado más y otros menos y han tenido... O sea, empiezas una fase de la carrera muy rápido, otro muy lento, pero se acaba igualando todo al final. Si todos van a pasar por los mismos estadios. Básicamente sí. Cierto es que por el camino introduces elementos de variabilidad. Cuantas más veces pases por boxes, pues más veces 16 personas que tienes alrededor se pueden equivocar. Sí, la pueden cagar, claro, sí. ¿Sabes? O si el neumático se viene abajo antes, pues más fácil será que la líes y te estampes contra el muro, porque no puedes controlar tu coche y tiene que salir un safety car y cambia la carrera.
Entonces, bueno, son equilibrios difíciles de alcanzar. Lo que está claro es que ahora los pilotos están alabando el neumático y la crítica está criticando al neumático. Entonces es lo de siempre, ¿no? Por tanto, el aprendizaje es que sí, ahora tenemos unos neumáticos demasiado buenos que devuelven un debate que nunca se cierra. Ese es el aprendizaje.